Dentro de los elementos CSS Ionic nos quedan por ver los formularios. Ionic cuenta con un buen grupo de elementos para crear todo tipo de formularios adaptados a las necesidades de los móviles. Los formularios se crean en torno a la clase list, que junto con las clases item e item input son usadas para diseñar cada campo de entrada individual y una etiqueta asociada. Este sería el ejemplo de la estructura de un formulario de login simple. Envuelto por la clase list, cada uno de los campos de entrada de texto con las clases item e item input en el tag label, y cada una de ellas incluye un input label y el input type, un caso entrada y el otro contraseña. Además también incluimos un botón como los que ya hemos visto. Es posible usar un placeholder en lugar de la etiqueta con el texto. Es el ejemplo que vemos aquí. Todo sigue envuelto por la clase list y en el tag label las clases item e item input. Pero observa cómo ahora no usamos la clase input label, sino que al tag input, además del atributo type, le añadimos el atributo placeholder con el texto que queremos que aparezca y que desaparece en cuanto escribimos un contenido. Observa también cómo el tag TextArea, al que le aplicamos también el placeholder con comments, permite utilizar varias líneas. Este es el tipo de inline labels, que es exactamente el que usamos como ejemplo para ver la estructura genérica. Aparece la etiqueta con la información del campo que no desaparece cuando escribimos. Para ello, como decíamos, usamos la clase input label. Podemos hacer que las etiquetas aparezcan siempre colocadas encima del campo de entrada de texto. Para ello tenemos que utilizar la clase item stack label junto con las otras que ya decíamos. Aquí, por tanto, aparece ahora con input label el texto que queremos que aparezca en cada campo, pero aparece encima y debajo utilizamos el placeholder. Le damos un valor por defecto, John, pero esto es lo que cambia si escribimos aquí ahora en cualquiera de ellos, pero se mantiene encima la etiqueta como vemos. Podemos también hacer que estas etiquetas sean flotantes, que pasen a colocarse en la parte superior cuando se escribe en ellas. Observa que aquí aparece first name y ahora cuando escribimos algo pasará a ser la etiqueta aquí first name, pero es porque aquí se ha puesto en el placeholder lo mismo. Como ves, está en el placeholder first name y en el input label first name también. Pero lo cierto es que lo que pasa para la parte superior es lo que aparece aquí como first name. Así que si yo escribo ahora aquí cualquier cosa, observa como inmediatamente ahora en el placeholder aparece Jesús y el ítem de arriba, el de la etiqueta, es donde aparece first name. Lo mismo con los otros. Creo que queda claro lo que quería decir, pero lo vemos aquí. Observa como aquí tanto en el input label al que aplicamos el ítem floating label como el placeholder aparece el nombre usuario. Por eso ahora si yo escribo aquí aparece el nombre de usuario también arriba. Lo mismo con contraseña. Pero observa si yo cambio aquí y pongo en el placeholder escribe tu nombre, vamos a guardar. Observa como ahora aquí cuando aparece por primera vez el formulario aparece el texto que está en el placeholder. Sin embargo, cuando escribo algo arriba lo que aparece es lo que indicamos aquí, nombre usuario. Lo mismo con contraseña. De modo predeterminado, cada input del formulario ocupa el 100% del ancho de su elemento padre, lo que pasa en este ejemplo que veíamos antes. Sin embargo, podemos modificar eso usando las clases, bien la clase card que ya conocemos o bien también la clase listinset, que es lo que aquí vemos utilizado con la diferencia respecto al ejemplo anterior. Si en lugar de listinset usamos item input inset, nos permite colocar más de un elemento en un mismo ítem de la lista. Es lo que vemos aquí con el uso de item input inset. Le indicamos en la etiqueta label la clase item input wrapper, es el que va a envolver por lo tanto, y al lado incluimos un botón que aparece como ves dentro del mismo ítem de la lista. Podemos también añadir iconos en los campos de formulario simplemente usando la clase icon antes del input. Un elemento que se ha popularizado en las aplicaciones móviles es el toggle, la palanca, similar a un botón que nos permite activar o desactivar funcionalidades. Técnicamente es lo mismo que los checkboxes, que las cajas de chequeo tradicionales. Difieren en el aspecto y en su facilidad de uso en los dispositivos móviles. Aquí puedes ver un ejemplo, todo rodeado por la clase list, y cada uno de los
ítems con el uso de ítem toggle. Observa cómo se le puede aplicar un color con el uso de los colores predeterminados, en este caso assertive, positive. Puedes ver también cómo en el input type se sigue utilizando checkbox, sin embargo hay que aplicar las clases track y handed. Desde luego podemos seguir utilizando cajas de chequeo, los checkbox. Puedes ver aquí como de nuevo rodeado por la clase list y utilizando ítem checkbox, a los que también se pueden aplicar colores. Por defecto aparece assertive, pero como aquí también indica, utilizando checkbox y el nombre que queramos, positive o cualquiera de los otros, cambiaría el color. Los radiobotones tampoco son diferentes de los que se usan normalmente con la misma función, solo se puede seleccionar uno, cambia el aspecto y como puedes ver, en este caso lo que tenemos que utilizar es la clase ítem radio y posteriormente aquí, como ves, utilizamos un icono para la marca del que está seleccionado. También tenemos las ventanas desplegables de selección, que en este caso son prácticamente igual, como puedes ver, de las tradicionales, y los rangos que permiten indicar un valor entre dos, por ejemplo aquí para el sonido. Es muy útil y se usa no solo en formularios, es muy común que aparezca en tarjetas, en listas. Lo vemos aquí en un ejemplo, de nuevo todo envuelto por la clase list, y aplicamos las clases item range, en este caso range positive, por lo que aparece con este color. Aplicamos un icono antes y después del elemento que se encuentra aquí, input type range. Le damos un nombre y un mínimo y un máximo. Por defecto aparecerá el valor 33. Pues con esto terminamos de ver una parte clave: cómo conseguir páginas que tengan un aspecto agradable y sean sencillas de utilizar por los usuarios. Pero por muy bonitas que se vean, hacer de momento no hacen nada. Así que en el próximo video tutorial empezaremos una primera aproximación a la integración de estos componentes de Ionic con AngularJS para darles vida, añadirles funcionalidad.